Europa está viviendo uno de los veranos más mortales de su historia reciente. No hablamos únicamente de personas desmayándose en las calles o turistas buscando desesperadamente una sombra. Hablamos de miles de muertos. Solo en Alemania las autoridades estiman que la ola de calor de junio provocó más de 5.000 fallecimientos. Y estudios internacionales calculan que en Europa Occidental el calor extremo dejó varios miles de víctimas adicionales en apenas unos días, y lo más preocupante es que esto no terminó. Mientras algunas regiones apenas comienzan a recuperarse, los meteorólogos ya advierten que una nueva masa de aire extremadamente caliente volverá a elevar las temperaturas en varios países europeos durante los próximos días. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué cada año parece hacer más calor? ¿Cómo puede una persona morir simplemente por el calor? Y lo más importante, ¿estamos ante un riesgo de extinción global? Primero hay que entender que, aunque pareciera que cada año se habla de una ola de calor en Europa y puede parecer algo normal, este año expertos aseguran que es diferente. Lo extraordinario no es que haga calor, lo extraordinario es la intensidad, la duración y las frecuencias con que estas olas están apareciendo. En España se superaron nuevamente los 44 grados. Francia, Italia, Portugal, Grecia, Alemania y los Balcanes registraron temperaturas muy por encima del promedio histórico durante varios días consecutivos. Una ola de calor es un periodo prolongado de temperaturas excepcionalmente altas para una región determinada. Es decir, no es solo llegar a los 40 grados, es que se mantiene durante varias semanas sin que el cuerpo tenga oportunidad de recuperarse. Este descanso normalmente ocurre durante la noche, pero ahora tampoco. Las llamadas noches tropicales y noches tórridas, donde la temperatura apenas baja de los 25 o incluso 30 grados, impiden que el organismo reduzca su temperatura interna. El resultado es que millones de personas pasan varios días acumulando estrés térmico, y ese desgaste termina siendo letal para los más vulnerables. ¿Y por qué esto parece repetirse todos los veranos? Los científicos coinciden en un factor principal: el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante décadas hemos liberado enormes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Estos gases funcionan como una manta que permite que entre la energía del sol, pero dificultan que ese calor escape nuevamente al espacio. Como consecuencia, la temperatura media del planeta aumenta poco a poco. Puede parecer insignificante hablar de 1 o 2 grados de diferencia, pero para el sistema climático es enorme. Ese pequeño incremento hace que las olas de calor sean mucho más frecuentes, más largas y mucho más intensas. A esto se suma otro fenómeno. Europa está recibiendo masas de aire muy caliente procedentes del norte de África, impulsadas por sistemas de alta presión conocidos como domos de calor. Estas altas presiones actúan como una tapa. El aire caliente queda atrapado cerca de la superficie, los cielos permanecen despejados y el sol continúa calentando el suelo día tras día. Sin lluvias importantes y con un Mediterráneo cada vez más cálido, el calor se mantiene incluso durante la noche. Y es que el calor no solo es incomodidad, ha causado más de 5.000 muertes en Alemania. ¿Cómo muere una persona de calor? Bueno, nuestro cuerpo necesita mantenerse alrededor de los 37 grados. Cuando la temperatura ambiente aumenta, el organismo intenta enfriarse principalmente de dos formas. Primero, dilatando los vasos sanguíneos y segundo, produciendo sudor. Cuando ese sudor se evapora, elimina parte del calor corporal. El problema aparece cuando el ambiente es demasiado caliente o húmedo o cuando la persona no puede hidratarse correctamente. Entonces el cuerpo deja de enfriarse, la temperatura interna comienza a subir, aparecen mareos, dolor de cabeza, confusión, náuseas y una fatiga extrema. Si la temperatura corporal supera aproximadamente los 40 grados, puede ocurrir un golpe de calor. Y en ese momento comienza una emergencia médica. Las proteínas del organismo empiezan a dañarse, el cerebro deja de funcionar correctamente, el corazón trabaja al límite, los riñones pueden fallar y finalmente aparecen daños en múltiples órganos. Sin tratamiento inmediato, la persona puede morir en cuestión de minutos u horas. Por eso muchas víctimas del calor no fallecen directamente en la calle. El calor agrava enfermedades cardíacas, respiratorias o renales ya existentes, y ese esfuerzo adicional termina desencadenando en infartos, accidentes cerebrovasculares o fallas orgánicas.
Los adultos mayores, los bebés, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre son los grupos con mayor riesgo. Pero, ¿esto es solo un problema de quienes viven en Europa? La respuesta es no. Lo que ocurre en el continente europeo es apenas una parte de un fenómeno mucho más grande. Durante los últimos años, prácticamente todos los continentes han registrado récords históricos de temperatura. En Estados Unidos, varias ciudades del sur y del oeste han soportado semanas enteras por encima de los 40 grados Celsius. En China, algunas provincias rompieron sus propios registros de calor, mientras millones de personas enfrentaban restricciones en el consumo de electricidad debido al enorme uso de los sistemas de aire acondicionado. En Medio Oriente, países como Irak, Kuwait y Arabia Saudita han alcanzado temperaturas cercanas a los 50 grados, niveles que hacen extremadamente peligroso permanecer al aire libre durante las horas centrales del día, y en América Latina tampoco somos ajenos a este fenómeno. Brasil, México, Argentina, Colombia y otros países de la región han experimentado olas de calor cada vez más frecuentes e intensas durante los últimos años, muchas veces fuera de las temporadas en las que normalmente ocurrían. Pero el calor no solo afecta a las personas, también transforma los ecosistemas. Los océanos, por ejemplo, están absorbiendo cerca del 90% del exceso de calor que genera el cambio climático, y eso tiene consecuencias enormes. El mar Mediterráneo vive actualmente una ola de calor marina histórica, ya que en algunas zonas la temperatura del agua supera en más de 3 grados el promedio habitual para esta época del año. Puede parecer una diferencia pequeña, pero como ya hemos visto, para la vida marina representa un cambio gigantesco. Los corales sufren episodios de blanqueamiento. Muchas especies de peces migran hacia aguas más frías y ecosistemas completos comienzan a desequilibrarse. Además, un mar más caliente libera calor lentamente durante la noche. Eso significa que las ciudades costeras permanecen sofocantes, incluso después de que cae el sol, impidiendo que las personas y los edificios se enfríen, y existe otro problema igual de preocupante. El calor reseca los bosques y la vegetación. Eso convierte enormes extensiones de terreno en combustible listo para incendiarse con cualquier chispa. Por eso, cada verano vemos incendios forestales cada vez más grandes y difíciles de controlar en países como España, Portugal, Grecia, Italia o Francia. Al mismo tiempo, el calor acelera el derretimiento de glaciares y nieve en las montañas. En los Alpes europeos, por ejemplo, el deshielo está debilitando las paredes rocosas que durante miles de años permanecieron congeladas por el permafrost. Como consecuencia, aumentan los desprendimientos de roca y los riesgos para poblaciones y montañistas. Es decir, el calor extremo no solo amenaza nuestra salud, también modifica los océanos, destruye ecosistemas, favorece incendios forestales, altera la agricultura y cambia el paisaje del planeta. Y esa es precisamente la razón por la que los científicos consideran las olas de calor como una de las consecuencias más visibles y peligrosas del cambio climático. Las olas de calor dejan de ser un fenómeno excepcional, ahora forman parte de una nueva realidad climática, y aunque todavía existe debate sobre la velocidad con la que cambiará el clima durante las próximas décadas, hay algo en lo que prácticamente toda la comunidad científica coincide. Los episodios de calor extremo serán cada vez más frecuentes. La mejor defensa sigue siendo la prevención. Mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas críticas, buscar lugares frescos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Porque aunque muchas veces olvidemos su poder, el calor extremo ya se convirtió en uno de los desastres naturales más mortales del planeta.